La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana lidera la batalla espiritual del ejército español. Se le conoce como el Pater Cinéfilo, siendo un experto en alegorías cristianas. Ha creado un club del Señor de los Anillos y todos los años organiza una maratón televisiva para ver la saga completa. Responde al nombre de José María Pérez Chávez y es el autor de C.S. Lewis y Narnia, de Homo Legends. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros. En primer lugar, nos alegra poder contar contigo, pues además estuviste colaborando una temporada con nosotros y nos gustaría en primer lugar que nos contaras en qué consiste tu labor de sacerdote castrense. Muy bien, en este momento estoy destinado en Burgos como capellán de la Plaza Militar y yo me hago cargo de la cuestión religiosa de los militares destinados aquí. Hay varios acuartelamientos y bueno, y entre ellos me muevo como su capellán y su párroco, atendiéndolos, como digo, espiritualmente, haciendo labores propias del sacerdote, impartiendo sacramentos, catequesis y sobre todo consejos espirituales, claro. ¿Y en qué se diferencia del párroco de mi barrio? Hombre, es más divertido porque con los militares siempre se lo pasa a uno mejor. Así es, sí, hombre, tenemos pues maniobras o misiones en el extranjero, en fin, entonces sí tiene esa connotación, digamos, más guerrera por seguir el símil. En el día a día la diferencia probablemente sea poca, pues porque, en fin, en la base, pues una vida muy normal, pero una vez que tenemos que salir pues, al campo o lo que sea, difiere. Pues tenemos las misas de campaña o yo los acompaño a los diferentes ejercicios, en fin. ¿Y se parece algo al soldado de Hasta el último hombre de Mel Gibson? Bueno, pues hombre, es una referencia estupenda. Algo sí que se parece, porque, bueno, mientras que en las maniobras evidentemente no se juegan la vida, pero una vez que salen fuera o entran en conflicto, la cosa cambia, claro, y entonces la labor del capellán sí que es importante, porque necesitan un consuelo y un alivio, a fin de cuentas se juegan la vida. ¿Y nos puedes contar esa aventura maratoniana del Señor de los Anillos que tanto tiene que ver contigo? Pues sí, todos los años nos reunimos, en fin, un grupo que, como has dicho en la introducción, pues he formado y vemos las películas seguidas y, en fin, y conversamos acerca de ellas. Igual que en los extras de los DVDs aparecen los comentarios del director o de los actores o lo que sea, pues nosotros lo hacemos a nuestro aire. Durante todo el año, pues como vamos leyendo cosas de Tolkien o del Señor de los Anillos o incluso de Narnia o de C.S. Lewis o Lewis, como me gusta a mí decir, pues eso, una vez que vemos las películas, todo eso va saliendo en nuestras conversaciones y son muy divertidas. Es verdad que antes, cuando éramos más jóvenes, veíamos las películas, o sea, no las 6 porque son 24 horas, pero sí las veíamos 3 un día y 3 otro día. Ahora ya la edad y el tiempo es diferente y tenemos que administrarnos. El libro tiene el prólogo de un excelente escritor, Enrique García Máiquez, que se refiere a tu libro con un guiño a la obra de Cervantes. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. ¿Por qué habrás cogido esa frase? Sí, bueno, García Michael, la verdad es que es demasiado bueno conmigo. Pero sí, yo creo que lo dice en el sentido de que, igual que Cervantes es, bueno, sigue siendo para nuestro tiempo un libro o digamos un autor cuya obra se sigue leyendo y estudiando, pues C.S. Lewis y en concreto las Crónicas de Narnia también son escritor y obra que a día de hoy se sigue estudiando mucho. Además, bueno, concurre la casualidad de que últimamente se va a poner de moda. Lewis no es un escritor que haya pasado de moda, ¿eh? Sí. Siempre está en vigor. Pero bueno, ahora estos últimos años, pues se ha retomado ese interés, quizás gracias a Tolkien o quizás por méritos propios,
Y bueno, y ese es el motivo por el que Michael lo ha puesto. El libro se divide en dos partes. La primera narra la vida de C.S. Lewis y la segunda pues se centra en su obra. Pero a mí particularmente de su primer periodo, es decir, de su propia vida, me llama la atención cómo cuenta o lo bien que cuenta las tensiones que hubo entre protestantes y católicos fomentadas precisamente por la corona británica y el gobierno para intentar acabar con los católicos. ¿No lo puedes explicar mejor? Claro, es curiosísimo. Bueno, ya sabéis que Irlanda o la Isla Esmeralda siempre había sido un bastión del catolicismo. Entonces, cuando nos vamos a remontar muy, muy atrás, pero cuando Enrique VIII acomete su reforma, Irlanda se mantiene al margen. Entonces, eso él no lo concibe o no lo permite. Y entonces él y los sucesivos monarcas empiezan a enviar una serie de colonos protestantes a fin de erradicar el catolicismo en Irlanda. Bueno, con el devenir de los años, en todas esas colonias protestantes se van arrinconando en el Ulster, lo que hoy sería más o menos Irlanda del Norte, pero allí, claro, siguen conviviendo tanto protestantes como católicos. Entonces, ese problema se enquista hasta los tiempos de C.S. Lewis y podríamos decir incluso hasta hoy. Y la religión se convierte incluso en un tema político o aún nacionalista. El irlandés, digamos, unionista de Irlanda del Norte, pues es católico. Mientras que los protestantes se adhieren sobre todo a la corona británica. Y entonces hay una fuerte, es una fuente de conflictos continua. A día de hoy es verdad que no son tan fuertes, aunque bueno, nosotros tenemos noticias de cómo eso ha perdurado. Sí, sí, Y si con el IRA. Nos acordamos todos de los atentados del IRA. Efectivamente, es que a eso me refería. Y si uno viaja a Belfast, pues todavía puede ver los muros que separan a católicos o protestantes, que todavía se cierran por las noches para evitar conflictos. Entonces, aunque ese tema ahora, pues bueno, parece haberse dirimido, aunque no tanto, en tiempos de C.S. Lewis estaba en su momento, digamos, de mayor tensión. Entonces, se animaba a los protestantes a odiar a los católicos, en fin, a pelearse contra ellos. De hecho, el propio C.S. Lewis tiene un abuelo que es de la iglesia de Irlanda, protestante, y este abuelo suyo estaba continuamente insultando a los católicos, a los que llamaba hijos del anticristo, siendo, por supuesto, el Papa el mismísimo anticristo. Entonces, fue una época muy convulsa en la que el propio Lewis vive y que de alguna manera se deja entrever en su obra. Bueno, este escritor hay que decir que sufrió una conversión y habla de tres luces en su vida que le mantuvieron de alguna manera esperanzado en los momentos más difíciles y hace referencia a la belleza, a la alegría y a la muerte de Flora. ¿Qué tiene que ver eso en su vida? ¿Por qué son luces para él? Sí, la belleza a la que él se refiere, él lo descubre en primer lugar, digamos, en su entorno. Irlanda del Norte la verdad es que es un lugar pues, de mucha exuberancia, es muy bello, ciertamente. Y entonces él descubre que en un mundo acogotado pues, por normas morales, etcétera, en fin, lo que caracteriza a los puritanos, Sí. El verdor propio de la isla de Irlanda o determinados paisajes como la calzada del gigante o los acantilados de Moher, todo esto le van cautivando de manera que le animan a descubrir un mundo más allá de la presión social en la que vive. Eso se queda simplemente en su infancia, se queda pues como algo meramente estético, pero con el paso del tiempo se va convirtiendo en una verdadera llamada a lo que es bello, es decir, a Dios, ¿no? La alegría es también un sentimiento muy característico de C.S. Lewis. Él mismo escribió su autobiografía espiritual que se llama, no en balde, Cautivado por la alegría. Él siempre escribe alegría con mayúscula, porque eso sí que hace referencia a Dios propiamente.
Para él la alegría es un sentimiento de júbilo que nace, uno no sabe por qué, y que impulsa el alma hacia el más allá, hacia Dios, en definitiva. Entonces van de la mano la belleza y la alegría, porque él cuenta, por ejemplo, que cuando se iba pues con su madre, se iba al bosque o pasaba un tiempo allí, o con su hermano, o lo que sea, había determinados paisajes que le conmovían el corazón, y entonces impulsaban su alma a ese encuentro con Dios. Y por último, y ya que hemos hablado de su madre, la muerte de Flora. La muerte de Flora es un momento álgido, para C.S. Lewis. Él estaba muy vinculado a su madre, pero llega un momento en que ésta se muere cuando él era muy jovencito. Entonces, pese a que de alguna manera había descubierto la trascendencia a través de la belleza y de la alegría, con la muerte de Flora, en cambio, descubre una desolación muy grande. Tanto es así que se enfada con Dios. Y andando el tiempo abrazaría ese ateísmo tan manido del que hemos hablado. Sí, sí, sí. Él, por lo visto, en su conversión tuvo en parte que ver, por ejemplo, Chesterton, que Chesterton tenía una frase, según tú comentas en el libro, que la única solución era Cristo, y esa alegría especial yo la recuerdo también en el libro que has contado de Cautivados por la Alegría, porque yo me he leído bastantes partes de ese libro y he visto reflejado muchas cosas de las que cuenta aquí, por supuesto con otros libros, porque el libro se percibe que ha sido muy estudiado. Sí, en efecto. Cautivado por la alegría, vamos a ver, Luis, en toda su bibliografía, se puede entreverar o se puede descubrir fragmentos de su propia biografía. Es lo más característico de este escritor, y una cosa que a mí me apasiona. C.S. Lewis decía que era mejor no saber nada del autor de una obra para disfrutar la obra tal y como era, ¿no? Per se. Sin embargo, cuanto más se introduce uno en los libros que ha escrito Lewis, más descubre que si uno no conoce su propia vida, es incapaz de disfrutarlo al máximo. Por ejemplo, eso que decía de Chesterton, ¿no? Efectivamente, para Chesterton, Cristo es lo que en El hombre eterno cuenta que lo único que importa es Jesucristo, ¿no? Bueno, eso cualquier cristiano lo sabe, claro, pero C.S. Lewis nunca lo había pensado tal y como lo expone Chesterton. Por tanto, cuando él, leyendo ese libro, se da cuenta de que es verdad, sufre una conmoción, y se da cuenta que su vida en efecto carece de sentido si no es por Cristo. Entonces, junto con otros factores, retorna al cristianismo, y toda su obra está entreverada por esa verdad, el descubrimiento de la única verdad, que es Jesucristo. Y no sé si has visto la película sobre C.S. Lewis de Richard Attenborough, En tierra de penumbra, en la que Anthony Hopkins da vida al mítico profesor de Oxford y Cambridge. ¿Tú crees que refleja bien algunos de los episodios de su vida o le nota algún fallo? Bueno, no fallo, sino que tiene muchas licencias, Sí. pero no son en absoluto negativas, ¿eh? En fin, el cine tiene su propio lenguaje y se tiene que adaptar a él. Yo creo que esa película es excelente, quizá la mejor no hay muchas Es sobre muy C.S. bonita la Lewis. película esa, muy bonita, sí. Sí, 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 y yo creo que refleja muy bien el pensamiento del propio escritor y la propia vida. En concreto, eso que narra la película es una época un tanto oscura de C.S. Lewis, porque el, Joy Davidman, que es la esposa, en fin, provenía también del ateísmo, incluso del marxismo. Ella se había divorciado en Norteamérica, se casa con C.S. Lewis. Lewis tenía, digamos, una visión muy clara de lo que era el matrimonio, pero cuando aparece ella, pues, en fin, cambia de parecer. Sus propios amigos decían que durante el tiempo que estuvo casado con ella no escribió tanto como debería. En fin, es una época un tanto difícil, pero que sin embargo la recuerda como la mejor, porque por primera vez en su vida y después de tantos años vivió lo que él denominaba el amor verdadero, ¿no? Porque se entregó a una mujer. Sí, sí. Hay un detalle también importante en este hombre, la vida de este hombre, que es su relación con Tolkien. Leyendo tu libro, pues uno tiene la impresión de que hubo bastantes luces, pero también algunas sombras, ¿no es verdad? Ciertamente, la amistad de
de Tolkien y Lewis es una de las más fructíferas que ha dado la literatura, no solo británica, sino universal. Uno y otro se fueron animando a escribir. El propio Tolkien dice que si no fuera por el apoyo de Lewis, nunca habría salido a la luz El Señor de los Anillos. Y Lewis, al mismo tiempo, afirma que gracias a Tolkien, pues su obra vio la luz, ¿no? De hecho, Lewis le dedica a Tolkien Cartas del Diablo a su sobrino. Al margen de esto, de esa amistad tan buena y tan fructífera, es verdad que hubo una serie de problemas. El primero de ellos tiene que ver con la conversión de Lewis. O sea, Lewis, hemos dicho que abrazó el ateísmo desde muy joven. Posteriormente, gracias a Chesterton y otras lecturas, pues se va convirtiendo a la fe. Pero le faltaba la puntilla. Y esta se la dio Tolkien. Tolkien habla expresamente del mito verdadero. ¿Qué es el mito verdadero? Ya que ambos autores tenían devoción por la mitología clásica, en concreto por la mitología nórdica, Lewis pensaba que los mitos simplemente eran cuentos para enardecer el corazón de los oyentes. Pero Tolkien, bastante más sabio, le dijo que no eran meros cuentos, sino que eran historias que Dios había inspirado en los hombres de la antigüedad para ir allanando el camino al Evangelio. De modo que cuando Cristo se encarnase, los hombres conociesen o viesen la plenitud de la verdad en él, en el Evangelio. Por eso lo llama mito verdadero. Es un mito porque recopila de alguna forma todos aquellos que fueron en la antigüedad, pero que aconteció realmente. Entonces, Lewis abrió los ojos gracias a esa teoría de Tolkien y se convirtió. Pero la sombra proviene en parte por aquí. Tolkien esperaba que Lewis diera el paso definitivo al catolicismo. Y ciertamente, si uno lee las cartas de Lewis, ve que está muy cerca de la senda romana, pero al final nunca dio ese paso. Y entonces a partir de ahí surgen ya pues muchos otros problemas, ¿no? Porque motivado por esta discordancia, Tolkien empieza a acusar a Lewis de que lo copia. Además se enfada mucho con él, porque mientras que Tolkien tarda muchísimo tiempo en escribir un libro, Lewis lo hace enseguida, ¿no? Sus libros, escribe libros en un mes. Cada uno de las crónicas de Narnia lo escribió prácticamente en un mes. Entonces todo eso le fue enfadando mucho a Tolkien. O sea que Y por... se percibe una especie de envidia, porque también, por lo visto, C.S. Lewis era bastante carismático y tenía mucho éxito en la radio. Por lo visto tuvo mucho éxito en la BBC, supongo, hablando de su fe y del cristianismo de un modo muy especial, que de hecho creo que hay un libro por ahí que cuando me he enterado que existía estoy loco por buscarlo, a ver si es tan interesante como parece. Sí, ese libro se titula Mero Cristianismo y efectivamente es el recopilatorio de esas charlas. Y sí, había cierta envidia o sea, por parte de Tolkien. También en las cartas de Tolkien se percibe esa animadversión que va surgiendo, pero todo es derivado por esa esperanza que Tolkien había puesto sobre Lewis, pensando que algún día se haría católico y al final pues no lo fue. Y en relación a lo que hablábamos de la esposa de Lewis, como bueno, ya os he contado más o menos pues ese pasado un tanto oscuro de ella, Tolkien nunca vio con buenos ojos esa relación, ¿no? Y decía que justamente que ella era la causante de que Lewis tuviese un periodo de poca expansión literaria y en fin, que no diera el paso a la fe. La verdad que es curioso. Yo siempre tengo una teoría, y algunas veces la he hablado con mi mujer, de que lo peor que hay en la vida es generar envidia aunque tú no seas consciente de ello, porque te puede generar sufrimiento sin tener culpa. Sí, pero bueno, al final, en honor a la verdad, hay que decir que una vez que C.S. Lewis muere, Tolkien es el único, uno de los pocos amigos que va a su funeral y finalmente, hombre, pues se arrepintió, se dio cuenta de que había sido, en fin, Sí. injusto con Lewis. Hay algo muy curioso que las dos obras de ellos son maravillosas, han estado en todo el mundo. Por ejemplo, como tú cuentas, seguramente Tolkien era más sutil porque El Señor de los Anillos llegó incluso a traspasar el telón de acero soviético y en cambio a C.S. Lewis se le veía más el plumero en el aspecto de que es más directo, como vamos a ir viendo en las crónicas de Narnia, porque yo, por ejemplo, yo descubrí a C.S. Lewis
por las Crónicas de Narnia, por las películas, pero detecté rápidamente quién era quién en la historia, porque eran importantes todas las figuras. Me encantó, por ejemplo, la figura del león. También, por ejemplo, la tercera parte, la de la travesía del viajero del alba, transmitía mucha esperanza, hablaba un poco de la resurrección y de hecho además te puedo contar una anécdota. Es que tengo una alumna de sexto de primaria que tiene, no sé si es sobrino o primo, que su madre le puso al niño Aslan en relación Ah, con el león de la película, y le pregunté que por qué se le había puesto y me dijo que sí, que tenía que ver mucho con las Crónicas de Narnia, así que me llamó muchísimo la atención y me encantó esa idea. sí, fíjate que ambos autores, tanto Tolkien como Lewis, querían crear un nuevo mito en orden a ese mito verdadero que antes os he contado. Tolkien, por un lado, quería hacer una mitología para Inglaterra que estuviera entreverada de cristianismo, y aunque no es en absoluto manifiesto, pues hombre, uno puede encontrar sutilezas que apuntan a ello. Dicho entre paréntesis, Tolkien no quería hacer nunca un tratado de teología ni nada por el estilo. Lo que ocurre, claro, su fe estaba tan enraizada que, como digo, se puede vislumbrar en su obra. C.S. Lewis, por el contrario, tenía de alguna manera el mismo propósito, reevangelizar a Inglaterra, pero él sí que lo hace de una manera más clara, ¿no? Siendo una alegoría explícita, Sí. como tú muy bien has dicho, ¿no? Pues cada personaje se puede identificar con un personaje del Evangelio. No obstante, Lewis decía que él no quería que asimilásemos, por ejemplo, a Aslan con Jesucristo, sino lo siguiente: si el Hijo de Dios se hubiera encarnado en un mundo poblado por animales parlantes, ¿cómo habría sido esa redención, ¿no? Y eso es lo que explica las Crónicas de Narnia. Pero claro, evidentemente, cada uno de los personajes se puede, digamos, emparejar con personajes que aparecen en el Evangelio. Por ejemplo, tenemos a Lucy, tenemos a Edmund y a la Bruja Blanca. ¿Qué nos puedes decir de estos tres? Porque Aslan, pues eso, tiene esa referencia cristológica bastante notable. Así, pues mira, a lo largo de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis establece una diferencia muy importante entre los niños y los adultos, no ya solo como una edad cronológica, sino digamos como una edad, podríamos decir, pues psicológica, ¿no? Siendo los niños aquellos que reciben el Evangelio, en fin, el mismo Jesús lo dice, ¿no? El que no sea como niño, pues no podrá entrar en el reino de los cielos. Mientras que los adultos son aquellos que observan pues de mala manera el Evangelio o están cerrados a la verdad. Entonces, Lucy, que era el personaje favorito de C.S. Lewis, es, digamos, aquella persona o el epítome de la persona que recibe con agrado el Evangelio. Entonces, a lo largo de todas las Crónicas de Narnia es la única que permanece incólume ante el mal, porque es inocente en grado máximo. Es verdad que en la Travesía del Viajero del Alba, que es quizá uno de mis tomos favoritos, ella se siente tentada por el mal, pero lo supera porque confía en Aslan. Mientras que los otros O sea, hermanos... sería como la luz, Lucy sería la luz. Exacto, así es, sí. Mientras que los otros hermanos van sufriendo una maduración que en algunos casos incluso los lleva a apartarse de Aslan. Vamos, no vamos a desvelar nada, pero por si acaso alguien se quiere leer los libros, cosa que recomiendo, pero Susan es una de ellas que a medida que va avanzando los libros se va convirtiendo, permíteme la expresión, en demasiado adulta, hasta un momento en que rechaza la presencia de Aslan. Y la Bruja Blanca es un personaje muy interesante porque Luis dice expresamente que no es una imagen de Satanás, sino de alguien que se ha dejado corromper por Satanás. Pero a medida que, perdón, en el Sobrino del Sí. Mago, que es uno de los libros que intenta explicar la génesis de Narnia, aparece una metáfora, en fin, muy acertada, sobre cómo la Bruja Blanca desciende a nivel mitológico de Lilith, que es un personaje mitológico digamos, del acervo judío y que representa el mal porque se opuso a Adán. En fin. Sí, luego tenemos, por ejemplo, a Edmund,
que a mí es un personaje que me gusta porque al principio lo odias cuando lo ves en la película, pero luego va viendo su conversión como caballero, una especie de caballero cruzado. Y yo, por ejemplo, me he leído el libro del sobrino, y es la única que me he leído de Narnia, pero la verdad que tengo ganas de leerme las crónicas enteras. A mí me fascinó porque es de las novelas que más logra con la imaginación que te envuelque en un libro. Eso tampoco no es fácil, sobre todo que a mí el género fantástico no me gusta. Pero ahí yo me metí totalmente y yo me imaginaba cada movimiento que salía en el libro, lo veía, era capaz de transmitirlo en mi mente. Sí, además Lewis tiene la particularidad efectivamente de transportar al lector hacia el mundo que él ha imaginado, porque describe muy bien las cosas, además digamos que interpela al lector, ¿no? Por ejemplo, dice, pues igual que tú te levantas muy cansado si has dormido toda la noche sobre el suelo, Edmund se despertó esa mañana así, una cosa que todos nosotros hemos podido vivir y en fin, él lo traslada. Edmund es también una imagen del propio C.S. Lewis. Él se veía a sí mismo como un traidor, pues porque a raíz de la muerte de su madre abandonó a Dios y finalmente pues volvió a la fe. Entonces en Narnia, en el León, la bruja y la armaria, aparece Edmund traicionando a sus propios hermanos y adhiriéndose a la bruja blanca. Pero poco a poco, a medida que avanza el libro, pues se va dando cuenta de su error y al final pues se convierte en la película en una escena muy bonita en la que Aslan pues le perdona y se reconcilia con sus hermanos. Curioso lo que has contado de la hermana mayor, que nosotros entre amigos cuando jugábamos y siendo adolescentes y alguien no quería jugar, siempre decíamos que no quiere jugar con nosotros porque se cree mayor, ¿no? Entonces esa idea pues bastante curiosa que C.S. Lewis también la tenía. Es como si C.S. Lewis supiese leer el alma de las personas. A mí particularmente también me ha llamado la atención esto en un aspecto negativo y él lo refleja en su obra La silla de De plata, plata. que tiene muchísimo que ver con cuando sus padres lo tuvieron que enviar, su padre lo tuvo que enviar a un colegio de élite y a mí me ha llamado la atención que los profesores y el grupo directivo viese bien que tuviesen relaciones homosexuales alumnos entre alumnos. Yo ahí no me estoy refiriendo a un alumno que sea homosexual con otro alumno que sea homosexual, que pueden tener esa tendencia. Pero lo que me llama la atención es que fomentaran ese tipo de relación entre chicos heterosexuales, que por lo visto C.S. Lewis tuvo la suerte de librarse de ese Sí, comportamiento. sí, es verdad, ¿eh? C.S. Lewis, en Cautivado por la Alegría, hace referencia explícita a esa época del colegio en el que, en efecto, es lo que se llama el fagging system. En aquella época se veía bien que los alumnos mayores mantuviesen relaciones carnales con los alumnos menores. Y los profesores, es más, lo aprobaban como una señal de autoridad o de sometimiento por parte de los alumnos menores. Entonces, era una manera de, digamos, de introducir a los alumnos en la vida adulta, en la que tenían que someterse en fin, a la autoridad de los hermanos mayores, perdón, de los alumnos Sí. mayores. C.S. Lewis aborrece eso. Él, bueno, ya que has hecho esa, digamos, acotación, él en Sí. efecto tiene amigos homosexuales y no se mete con eso, sino se mete con o abomina de esa imposición en los colegios, cuando tiene que ser un lugar de estudio y no de ese tipo de sometimiento. Sí, De además llama la hecho, atención en una sociedad puritana como la inglesa, pues eso no te lo imaginas tampoco. ya, es verdad que contemporáneos suyos acusaron a Lewis pues de haber exagerado ese, digamos, ese comportamiento. Pero él en sus cartas personales se defiende a capa y espada y dice que es que él lo vivió y se libró. Pues él dice pues porque nadie le hacía caso y entonces no suscitaba el interés de las personas mayores. Pero entonces, más que someterlo a esa, digamos, comportamiento sexual, lo que hacían era, él llama esclavizarlo, pues porque le obligaban a cepillar los zapatos o a llevarles el té a las personas. En fin, la verdad es que era un sistema bastante desagradable y que él aborrece. Pero justamente por eso, en La silla de plata, como que se desquita de esa situación
y efectivamente aparece una escuela en la que hay un sistema parecido al que él vivió, en donde los alumnos mayores abusan continuamente de los alumnos pequeños. Y todo el libro, La silla de plata, pues versa sobre eso. Un mundo, en fin, aborrecible, y por otro lado el que presenta Aslan, que es un mundo lleno de vitalidad y alegría. Bueno, pues por último, si quieres, nos quedamos con un par de escenas de las películas que se han hecho sobre Narnia. Y si quieres comentar algo sobre las expectativas que hay sobre la serie de las Crónicas de Narnia, que ya mismo va a poder verse, no sé si en Netflix o en alguna plataforma. Sí, se supone que es en Netflix y expectativa no tengo ninguna, porque no solo por, en fin, el historial de la plataforma, sino también por el de la directora. En fin, ya sabes que esta es la de Lady Bird, Mujercitas, en fin, además, incluso la última peli sobre Barbie, como una persona que, en fin, estará bien o no sus películas, pero tienen un sesgo muy particular sobre feminismo y el wokismo. Sí, pero es verdad que Greta Gerwig, según yo he hablado con una experta en el tema, puede dar una buena visión, ¿no? Ella lo ve con cierta esperanza la posibilidad de Greta Gerwig. Bueno, pues si es así, Dios lo quiera. Sí. Yo tengo pocas esperanzas porque Sí. Narnia es, digamos, una historia manifiestamente cristiana y por todo esto que hemos dicho, es posible que omitan esa vertiente, Sí. o que pongan el acento en otras cosas, ¿no? Sí, Pues, sí. más actuales. Pero bueno, ya será lo que sea. ¿Y con Y en qué, cuanto eso en cuanto a escenas, con cuál te queda un par de escenas de las películas que hemos podido ver? Pues yo creo que con dos escenas. Una primera, en León la bruja y el armario, hay una parte en la que Aslan finalmente se inmola, pues, para salvar a Edmund. Si nos damos cuenta, la película toma los mismos filtros cromáticos que la película La Pasión de Cristo, esas tonalidades azules en medio de la noche, etcétera, ¿no? Pues para asemejar la pasión de Aslan a la pasión de Cristo. Y me parece una propuesta muy acertada. Y segunda escena, yo creo que recoge muy bien el espíritu de la novela, el final de la travesía del viajero del alba, cuando Rippy Chip, que es el ratoncito protagonista, finalmente ve las puertas de la tierra de Aslan y se adentra en ellas. Para mí es uno de los mejores momentos de la trilogía cinematográfica y de la saga literaria de Narnia. Sí, ahora me he acordado de esa escena y desde luego es preciosa, tiene un encanto especial y a mí me resultó bastante emocionante esa escena y coincido contigo en que es una de las mejores de la saga. Sí, sí, sin duda. Ahí supieron recoger muy bien el espíritu de Lewis. Bueno, pues nos quedamos con esta figura, C.S. Lewis y Narnia, pues así se llama el libro, un C.S. Lewis que no llegó, entiendo, a convertirse al catolicismo, pero que estuvo cerca y lo que sí hizo es transmitir esa alegría del Evangelio y esa alegría de ser amigo de Jesús y amigo de los niños y de la humanidad, porque su obra es universal. Muchísimas gracias a José María Pérez Chávez. Gracias a vosotros, un saludo y que Dios os bendiga. Si te gustan nuestras intervenciones, nos gustaría que te suscribieses o te hicieses miembro de nuestro canal de YouTube Cine y Libertad.